definitiva, y ahora me están mirando ustedes cual Juntos por el Cambio con Carrió, ¿no? Que se sale como martes 13 y denuncia todo. Pero en realidad esta mentira, porque decimos buenos días, ¿cómo andan? Y hace como 2 horas estamos acá nosotros hablando, antes que se prenda la cámara. Estaba transpirando todo lo que iba a decir, una mentira. ¿Qué está pasando? Y es un dato no menor, además, que la gente que ve dice, o sea, que ¿cuál es la temperatura? La gente por ahí no salió de la casa todavía. ¿Cuál es la temperatura? Porque acá los termostatos son muy diferentes. Claro. Mira, el tipo acá está con remerita, debe ser porque está a espalda a la ventana. Claro. Sí, hace calor. Y bueno, eso es bastante subjetivo, igual. Pero. Sí, para ustedes no hace calor. No, claro, nosotros estamos como más templados. Más templados. Yo estoy más acalorado. Vos estás más destemplado. Bueno, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Alguna vez hubo el tema? No, a ver, creo que inició como una charla de amigos y después, bueno, también una cuestión de aportar valor, ¿no? Creo que el nombre del programa es Generación de Valor, de fundación, entonces, más allá de ser una charla amiga, la idea es, me parece a mí, de aportar algo claro, que ir tocando, a alguien pueda servir, ¿no? O sea, sí. el tema que cualquier tema, o sea, hoy no tenemos algo específico, tal vez lo que es los viernes tenemos la parte más mística. Sí, ahí los viernes tienen con Casper ustedes. Pero sí, yo les había comentado que tenía la idea de compartir. El fin de semana pasado tuve el placer de ser parte de una conversación en Córdoba con un grupo de profesionales de la salud, psicopedagogas, psicólogas, diferentes especialidades, nutricionistas, todo lo que tiene que ver los profesionales que están alrededor de los procesos de estimulación temprana en los niños y la importancia de este gran trabajo, esta misión que tienen de trabajar para evitar. No quiero decir en contra, ¿no? Porque todos los movimientos en contra generan más de lo que no se quiere, ¿no? O sea, es opuesto, termina generando el resultado opuesto, pero en prevenir que se propague la desnutrición infantil, ¿no? En controlar, en gestionar la desnutrición infantil desde el embarazo, ¿no es cierto? Y los primeros 1000 días o algo así, que el niño tiene su formación cerebral y que determina la base de todo cómo se va a constituir la persona, ¿no? Porque en definitiva todo lo que es la conciencia, el aprendizaje, la capacidad de aprendizaje, la capacidad de retención, la comprensión de textos, que es una de las cosas que tanto hoy por hoy hay problemas en nuestro país con los exámenes internacionales, que también es directamente proporcional a la capacidad de atención. Bueno, todas esas cosas lo abarcan, pero de una manera en que también quiero destacar, porque nosotros también estamos armando una fundación, también, yo nunca comulgué con las fundaciones que regalan el pescado, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo, no digo que hagan mal, para mí agravan la situación. Para mí, por ejemplo, tener un comedor que empiece con 10 personas y después sigan al mes tengan 50 personas, para mí no es exitoso eso. Hay mucho, yo trabajé mucho en el tercer sector y para mí el efecto multiplicador, qué bueno, empezamos a pensar que empezamos con 5, ahora le damos de comer 50. Quizás está bueno que podés darle de comer a más, pero es como que también un efecto multiplicador de la necesidad y un generador de dependencia, ¿sí? Es lo que mi análisis y la forma de ver que yo tengo ese aspecto. Pero en este caso, y para mí es coherente con mis valores y como yo lo veo, les enseñan a pescar, ¿sí? Generan y construyen una meritocracia. ¿Por qué? Porque tienen que ir 3 veces por semana. Muchas veces en estos lugares
estamos hablando de gente de muy escasos, pero muy escasos recursos. Yo me acuerdo hace varios años cuando recién conocí la fundación, estamos hablando de bebés que están pidiendo camas, porque bebés que dormían en el piso, envueltos en cobijas y amanecían mordidos por las ratas, ¿sí? Porque son asentamientos que están muy cerca de basurales, ¿sí? Y es escalofriante, pero lamentablemente esta es la realidad de muchas personas. Y en esos lugares, entonces, ¿qué pasa? Vos te encontrabas con que ayudabas a esas personas, a esas madres, y por ahí esa mercadería, vos decís, bueno, no le voy a dar efectivo para que no lo gasten en cualquier cosa, pero le daban mercadería para darle de comer a los hijos, para que no le falten los nutrientes básicos, y esta gente lo vendía a los vecinos y con ese dinero compraba droga, compraba tarjetas para el teléfono, compraba todas esas cosas. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo construye meritocracia? Bueno, les caen, tienen visitas periódicas de visitadoras sociales y la casa tiene que estar limpia, o sea, puede ser pobre, todo lo demás, pero tiene que estar en condiciones porque le dan todo para que esto sea así, las capacitan para que esto sea así, y además los tienen que llevar a los hijos y a los bebés para los controles. Entonces, por el peso y por todas las pruebas que le hacen, se dan cuenta si realmente le están dando la ingesta que ellos le dan para los bebés, ¿no? Y después de un tiempo le dan todas las herramientas en ese proceso, mientras que a los niños le dan lo que necesitan, a las madres le enseñan a criarlo y también les dan herramientas. El año que viene arman una escuela de oficios, y es todo este año, justamente cuando fui, la fundadora Marcela, que le mandamos un abrazo desde acá, realmente ella y su marido, es increíble todo lo que vienen haciendo de estos 20 años. Las nuevas dependencias, los nuevos lugares, pues están en el complejo Fiat, ¿no? Que Fiat les cedió una parte para que ellos desarrollen ahí. También les enseñan huerta a ellos, cultivar su propia comida, a las madres, y armaron unas nuevas dependencias, ¿sí? Para especialidad, para tener sus propios consultorios donde atender. Los construyeron voluntarios de otras partes del mundo, de una fundación a nivel internacional que manda gente y ellos se encargan de todos los gastos. Vos nada más recibís los voluntarios y le tenés que decir lo que necesitas que hagan, ¿sí? Y me pareció fantástico eso. Entonces, así de a poco, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucho compromiso, con mucha gestión, ¿sí? Porque el gobierno prácticamente no les da nada, y bueno, y ellos son avalados, obviamente apoyados por CONIN. Me encantó la transparencia también con que hacen todo esto. ¿Por qué? Porque CONIN los ayuda con una parte, pero ellos en los libros tienen que mostrar absolutamente todo. Vos así dones 1.000 pesos o una cajita de leche, te tienen que dar el recibo y eso queda totalmente blanqueado del movimiento de donación, todo, absolutamente todo. Y a ellos los auditan permanentemente. En cuanto hay algo no claro, ellos no reciben ayuda, son penalizados con que no reciben la ayuda. ¿Me explico? Entonces me pareció todo un sistema integral más sostenible, meritocrático y funcional a las necesidades de lo que es nada menos que forjar las próximas generaciones. Se quedó tildado. No, está haciendo toda la idea. Pero bueno, era contarles a ustedes, que no sé si ustedes sabían que existía esto. No. Acá en Córdoba. Esto no, pero bueno, sí, hay muchas fundaciones, digamos, está lleno de fundaciones, digamos que, como bien vos decías, hay algunas que se encargan de enseñar a pescar, por decirlo de alguna manera, y otro es que te da el pescado, ¿no? Comparto con vos que también, o sea, la misma visión, digamos, yo soy más partidario, aunque muchas veces se termine el negocio, digamos, de la fundación también, y se termine el negocio de un montón de que viven alrededor de eso. Cuando vos le enseñás, digamos, a pescar, por decirlo de alguna manera, ya te dejas de ser dependiente de vos. Entonces, si, no sé, por ejemplo, tu fundación tenía un propósito de sacar tantos chicos, de hacer alguna cuestión de esta,
ahí tiene que tener la grandeza de decir, bueno, se cumplió con el objetivo, digamos, puede ser que haya llegado a una visión de decir, bueno, quiero sacar a tanta cantidad de chicos de esta situación, bueno, llegaste al objetivo, ya está. O sea, no es yo no lo veo como algo muy bueno y como multipliqué a la gente, digamos. O sea, si vos estás por justamente lo que vos decías, cuando vos estás, ves con un éxito, empezamos a dar de comer a 50, después a 100, después a 1000, digamos, no hay nada que festejar, digamos, está algo que está andando muy mal, digamos, y es malo, lo que vos estás haciendo es generar más dependencia de esa fundación. Entonces yo creo que ahí es donde empieza a jugar un papel importantísimo en la cuestión del ego, me parece. Decirte, bueno, si realmente tenés un objetivo, hay un momento que tenés que dar un quiebre y decir, bueno, acá este era el objetivo de la fundación, y no sostener la fundación justamente y sostener el negocio, ¿no? Porque después que se genera ese círculo, que lo mismo puede pasar con la droga o con cualquier otra cosa que no se quiere terminar en realidad, no se ataca a la profundidad, porque si se ataca a la profundidad se terminan un montón de negocios alrededor, ¿no? A ver, me parece que, total, a ver, yo siempre digo, siempre hay problemas en este mundo del capitalismo, o sea, se terminará ese problema y hay otro problema. El tema es que vos tenés que reinventarte, hay toda una cuestión, pero siempre hay cosas por solucionar. Es que en realidad, más allá de... ya tuvo que meter el ego en la conversación y recién ya tuvo que meter el capitalismo, pero en realidad ya es cosa de la naturaleza. No dije, yo dije ya tuvo que meter en la conversación, digo, lo tiré así como un condimento nada más, pero justamente lo que vos decís, que concuerdo, no lo estaba atacando, lo estaba validando, es el hecho de que es muy loco porque ya la solución de un problema prepara la plataforma de lo que va a ser el siguiente problema. Y eso es crecimiento. Sí, a ver, yo veo que, bueno, pero hay tantos negocios que justamente hablábamos antes de poner al aire, decir, bueno, si se termina, por ejemplo, yo veo cuestiones de sostenibilidad, por ahí que conozco un poco más, decir, bueno, se termina este negocio, se abre otro negocio. Inevitablemente el capitalismo soluciona un problema y no sé por qué, pero se multiplican a lo mejor 10 problemas más, digamos. Siempre hay cuestiones por solucionar, o sea, la vida está llena de problemas y de cosas por solucionar. El tema es que nosotros no caigamos, esto es lo que digo yo, a una cuestión del ego, de decir, no sé si porque realmente quiero cambiar, me va a sacar de una zona de confort, cerrar lo que yo estaba haciendo, por ejemplo. Digamos la cuestión de la industria, es decir, bueno, yo ya no soy más competitivo y tengo que adaptarme a otro negocio, a ver cómo me reinvento, porque estuve fabricando copas tanto tiempo en mi vida, me fue bien, y ahora tengo que cerrar la fábrica porque entran copas importadas y tengo que dedicarme a otra cosa. Bueno, de la vida, hermano, o sea, solucionar otro problema. No por eso tenés que someter a toda la sociedad a comprar tus copas más caras, para ser sostenible tu comodidad, digamos. Y lo mismo aplica a un montón de situaciones como organizaciones que están hechas para solucionar tantos problemas que si realmente lo solucionan, por ejemplo, como en cuestión en el África, que se lleva dinero y se invierte mucho dinero para darle de comer a la gente. Y cada vez se multiplica más, o sea, hay algo que no está funcionando ahí, claramente, con los resultados. Ahora, si se le enseña a pescar en vez de darle la comida en la boca, creo que el problema se soluciona. Ese tipo de problemas, ¿no? Que son de necesidades básicas humanas, digamos. Y podemos apuntar a otra clase de problemas, a solucionar otro tipo de problemas, pero bueno, yo creo que traigo la cuestión del ego porque siempre el ego también tiene todas estas cuestiones, ¿no? Es decir, bueno, como vos trajiste el tema de justamente este problema que decías apenas arrancaste, que vos eras partidario de enseñarle a la gente a la meritocracia y que supiera pescar con sus propios medios, no estuviera dependiendo del pescado en la boca de una fundación y esto. Yo recalco eso, que hay muchas fundaciones, hay muchos negocios que no se le enseña a pescar justamente porque no se le termina el negocio, ¿no? Para cuidar su puntita. Bueno, ahí está el tema de que
Yo creo que todo el mercado está basado en satisfacer necesidades. Lo que yo creo que controlaríamos bastante el aspecto del ego ese extremo que vos mencionás, solamente con que lleguemos como humanidad a no hacer de la necesidad extrema de supervivencia del otro un negocio para mí, ya ahí vamos a evolucionar bastante, muchísimo, ¿sí? Porque está bien, obviamente, si yo tengo un servicio, yo tengo una habilidad, vos tenés una necesidad, bueno, vos me contratás a mí, yo te ayudo con eso y tengo mi paga porque yo vivo eso. Ahora, el hecho de la especulación con la vida de las personas, eso ya es miserable y ya está en el orden no humano, ya inhumano, ¿no? Ya es lo que es animal, porque insisto, son muy pocas cosas de lo que nos hacen humanos, de lo que nos diferencia al resto de los mamíferos. Ahora, otra cosa también tiene que ver con esto de el tema del trabajo con la meritocracia. ¿Qué es lo más importante? Más allá de hacerlo sostenible, es construir dignidad. Dignidad, porque la persona cuando aprende a procurarse, a ganarse la vida, como comúnmente se dice, a suplir sus necesidades y la de su familia, en cualquier caso, entonces va construyendo dignidad. Cuando construye dignidad empieza a fortalecer su autoestima y en eso ya no viene a violarlo cualquiera, no viene a usarlo, ya no cree, ya se deja de acostumbrar a que se tiene que prostituir con el político o el mandamás de turno, el patotero de turno, ¿no? que siempre busca el poder, ¿no? Entonces, siempre las relaciones de poder dejan de lado el amor, ¿sí? Porque hay dos formas de vincularse nada más, ¿sí? Cuando vos querés poder es porque querés sometimiento, ¿sí? Ahora, lo otro es otra cosa, es amor, que me parece que es lo que apuntamos con esto para que sea sostenible. Y con respecto, y con esto cierro, con respecto a lo que es más necesidades y demás, claro, lo que pasa es que a veces en la estación en que estamos resolviendo, estamos llegando tarde. Por ejemplo, si trabajamos en la educación estamos llegando tarde porque hay que ir a la fábrica que es la familia, los padres, ¿sí? Entonces si el sistema cultural, el sistema educativo, el sistema político está haciendo fábrica defectuosa y vos estás acá, bueno, eso va a ser interminable, ¿no? Lo que decías de lo que decían de las fundaciones y todo, hay muchas fundaciones, algunas que no cumplen ninguna función, porque esto también hay que decirlo, o al menos ninguna función noble. Claro. Y hay otras muchas fundaciones que cumplen verdaderamente con su estatuto, con su objetivo social, digamos. Me parece excelente lo de esa fundación que yo desconocía y estoy seguro que más o menos similares deben haber otras en el país y que se dedican a terminar con el hambre, digamos, y sobre todo en los infantes, en los niños. El problema de todo esto, y yo entiendo también que hay otras fundaciones que le dan de comer a los pobres, a los indigentes. Y yo puedo llegar a entender que a lo mejor a los fundadores de esa ONG, de esa fundación, poderle darle de comer a 20 en lugar de 5, o sea, que no estén comiendo ya 10 personas, sino que estén comiendo 100, yo entiendo que les pueda llenar el corazón de felicidad porque le están dando la posibilidad de comer a más personas que padecen hambre. Entonces yo entiendo la lógica de ese tipo de fundaciones desde ese punto de vista, es decir, hay más pobreza, que no es culpa de la fundación. No, seguro. La fundación, el objetivo es darle de comer, en este caso, y bueno, si hay más pobreza, y yo me sentiría feliz si con la pobreza que va en aumento, en lugar de poder darle a 100 personas, le pudiera dar de comer a 1000, yo me sentiría feliz, entonces lo entiendo, la felicidad de corazón y de espíritu desde ese punto de vista, porque además la pobreza no es responsabilidad de ninguna de esas fundaciones.
el problema acá, la raíz del problema es la política. Lo demás son paliativos, lo demás es tratar de apagar incendios de un bosque con balde de agua. ¿Sí? Es muy noble, es muy loable, hay que valorarlo muchísimo porque así sea un granito de arena, ayuda. Así sea quitarle el hambre a una sola persona, ya es para sentirse bien. Ni hablar si podemos quitarle el hambre a muchas más personas. Entonces, ya eso es mucho decir. Pero eso no nos debe quitar de vista que el problema es la política y los políticos. ¿Sí? Porque es la política y los políticos los que generan la pobreza, la miseria, la indigencia y el hambre. Y la vez pasada hablábamos que hay gente que todavía se asombra que en África, por ejemplo, que nombramos acá, que recibe mucha ayuda por el tema del hambre, y la desnutrición y la muerte de niños y todo. Acá en Argentina estamos con los índices de cualquier país africano. O sea, para la gente que lo desconoce, puede buscar información oficial, de fuentes oficiales, tanto del país como de instituciones como la ONU, u otros organismos internacionales serios, y tenemos índices de países africanos. Y esto no es desmerecer ningún país africano, pero quiero decir que en lugar de mejorar en todo sentido, hemos desmejorado en todo. Entonces, lo que hay que atacar, y está muy bien que sigan dándole de comer a las personas, yo sinceramente, sí, lo ideal sería que se le dé el pescado y se le enseñe a pescar, las dos cosas. Eso sería lo ideal, fantástico. Bueno, pero es que tampoco es responsabilidad de una ONG enseñarle a pescar, tampoco es su responsabilidad. Si lo hace en buena hora, porque ayuda, sería lo ideal. Es que esa responsabilidad es del Estado. Esa responsabilidad es del Estado. El hambre, la desnutrición, la falta de educación, la ignorancia, la delincuencia y la impunidad, todo eso es culpa de los políticos. Y el problema de todo esto es que esos políticos que nos han llevado hasta esta situación de un 50% de pobres y un 20-30% de indigentes, porque esas son las verdaderas cifras y van en aumento, el problema es que la gente no lo quiere ver. Hay núcleos de personas que siguen votando a corruptos, ¿sí? Que siguen votando a personas que no tienen dos dedos de frente, que no tienen vergüenza, y acá, para traer a actualidad, para nombrar a Insaurralde, pero ese es uno, y ni siquiera es el más importante. Es toda la clase política, la casta política, como le quieran llamar, lo que nos ha traído a esta situación. Entonces yo creo que el ojo de todos los ciudadanos y de todas estas instituciones, porque todas estas ONG como las que nombraba Fer, como las que nombraste vos, deberían todas reunirse, todas, nuclearse y exigirle al Estado que termine con el hambre y la pobreza, pero como una política de Estado, ¿sí? Que sigan funcionando esas ONG, que sigan ayudando, pero hay que exigirle al Estado, hay que exigirle a los políticos, y acá también hay que exigirle a los jueces, ¿sí? Porque acá no hay solo dos poderes, son tres los poderes del Estado. Particularmente yo incluso he hecho una teoría sobre otra forma de democracia y otro sistema de organización política. Pero ya que estamos en una república con tres poderes, hay que decir que ninguno de los tres poderes funciona. Pero, y acá, y ya para ir cerrando la idea, el más culpable de todos los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, es el judicial. ¿Sí? Porque es el poder judicial, es la justicia, justamente quien debe impartir justicia, valga la redundancia. Pero no lo hacen.
No lo hacen. Cambian los partidos, cambian las caras, pero yo pregunto, ¿alguno ha visto algún político corrupto preso? No, igual yo ahí disiento desde la lingüística, porque ahí con el lenguaje construimos realidad. Y para mí el poder judicial es justamente un poder judicial, para mí la justicia es un valor, lo cual el poder judicial no lo representa. Para mí el poder judicial lo que hace básicamente es impartir y garantizar la legalidad, lo cual no tiene nada que ver con la justicia. O sea, lo único que defiende el Poder Judicial, entre comillas, ¿sí?, es la legalidad, no la justicia, porque hasta el sistema legal no es justo en muchas de sus expresiones. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que en realidad hay que dejar de comprarse este tema de que la responsabilidad es del Estado, de educar y de esto, lo otro. La responsabilidad es de los padres. La responsabilidad la tiene que asumir el que trae una criatura al mundo, ¿sí? El que eligió, más allá por ahí no siempre en conciencia, porque son cosas que suceden, bueno, ¿no? Hombre, mujer, dice, bueno, nos pasa por tener sexo, quédate embarazada, bueno, listo. Entonces, y bueno, pero listo, a ver, son una de las posibles consecuencias que puede pasar y eso se llama madurez, se llama responsabilidad. Entonces, responsabilidad es decir, listo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ya sea una familia que vino por planificación o una pareja que, bueno, tenés que hacer cargo como principio del resultado de tus acciones, a la mierda, ¿está? Eso como primera medida. Entonces, para mí seguir creyendo o seguir esperando de un papá mamá llamado Estado, que eso viene mucho de una idea socialista, eso genera dependencia y nulidad de la iniciativa individual, ¿no es cierto? Entonces, acá lo que hace falta es responsabilidad a las individualidades y que los padres, ¿sí?, como fundadores, iniciadores de una familia, como núcleo de la sociedad, ahí es donde hay que generar la responsabilidad, adueñarse de los orígenes para tener otro tipo de sociedad. Y la conciencia, obviamente, desde que votás, desde lo que elegís, de lo que es la obediencia o desobediencia civil, bueno, y todos esos instrumentos que sabemos que tenemos, bueno, todos no lo saben, pero que se tiene en una democracia, entre comillas. Pero sabemos, para mí, vuelvo a lo que es el poder judicial, para mí es poder judicial. Una cosa es poder judicial, otra cosa justicia. Para mí la justicia es un valor. Sí, sin embargo se llama Poder Judicial porque debe impartir justicia humana. ¿Cuándo impartió justicia? Bueno, es el ideal, pero de alguna manera debe impartir alguien terrenalmente. Digamos, hay dos planos, lo utópico y lo real. Si yo voy a lo utópico, sí, coincido con vos, no hay justicia porque somos mortales, no somos dioses, ¿sí? Entonces, no sería justicia desde ese punto de vista. Ahora, es cierto que debe haber siempre un juez que imparta justicia a aquel que delinque, a aquel que comete una falta, debe haber justicia, Y en ese caso, es el Poder Judicial, y por eso no hablo de lo utópico, sino hablo de lo real, el Poder Judicial quien debe impartir o acercarse más al valor ideal de justicia, pero no lo hace, es tan corrupto como los otros dos poderes. Pasa que cuando el debería dista mucho de la realidad, estamos viviendo en una mentira. No, bueno, pero por eso digo, y lo otro yo no le daría tanta responsabilidad individualmente porque somos seres sociales. Entonces, individualmente es muy difícil salirse de todo el sistema porque somos seres sociales y vivimos en sociedad. Entonces, no sería tan taxativo en darle toda la responsabilidad a los padres.
Y sí le doy la responsabilidad al Estado porque, si no, ¿para qué queremos Estado? O sea, el Estado no es que debe ser papá Estado o mamá Estado. De hecho, el Japón no es así, Suiza no es así, Estados Unidos no es así. Puedo nombrar otros países que no son papá Estado y mamá Estado, no son Venezuela, no son Argentina, no son Cuba, pero es un Estado presente. Es un Estado presente que garantiza que funcione el mercado, por ejemplo, que garantiza que todos tengan la misma oportunidad y no son socialistas, porque Japón, no me van a venir a decir que Japón es comunista o socialista, que Suiza es comunista o socialista, o que Alemania... Pero una cosa es estar al servicio funcional para mantener una sociedad sostenible y las reglas del juego claras, y otra cosa es decir, yo los protejo y yo hago todo por ustedes. Y no es tiene que ver que con ser seres sociales, no tiene nada que ver para mí el ser seres sociales y dar las responsabilidades individuales. Para mí las responsabilidades individuales tienen que estar. ¿Por qué? Porque el área, yo creo que hay jurisdicciones por un tema de organización social, justamente porque somos seres sociales y vivimos en comunidad, y eso es lo que hace a la civilización. Entonces, como padre de familia, vos estás totalmente a cargo de la familia que forma, y puertas adentro, vos sos la puta autoridad. Ahora, si vos adentro tuyo haces un buen trabajo, después brindás a la ciudadanía una mejor calidad de ser humano. Claro, pero no puede haber... Nadie puede prosperar en un estado como este. No se puede prosperar o esperar prosperar en un estado como este en donde no se garantiza ni siquiera las leyes del mercado. O sea, ¿qué posibilidad tiene individualmente cada persona de progresar si el contexto que el Estado te genera es totalmente adverso? Se te tira todo abajo, desde la industria, desde el comercio, desde la capacidad del poder adquisitivo, desde la educación. O sea, yo comprendo que individualmente hay obviamente responsabilidades. Ahora, si no, dediquémonos a la anarquía, o sea, adoptemos la anarquía como organización social y no tengamos más Estado. Pero ahora, siempre hubo gobierno y Estado, pero antes, por ejemplo, estaba de que vos ibas a tu casa, tu mamá te pedía el cuaderno y mirá el detalle que te estoy diciendo, ¿no? Y se aseguraba de que vos no tengas otro tipo de ocio antes que cumplas tus deberes, por ejemplo. Pero eso fue el cambio, eso ¿sabes? Bueno, perfecto, y no había anarquía. Pero eso cambió desde el Estado, y te voy a decir por qué cambió desde el Estado. Eso cambió con Sarmiento. Porque así lo critiquen a Sarmiento, fue el que instauró la educación pública, uno de los primeros países en el mundo, no solo en Latinoamérica, y eso transformó culturalmente al país. Está bien, perfecto, pero yo estoy diciendo antes, estoy hablando de mi época, ¿no? Yo nací mucho después. Por eso, ¿de dónde viene ese cambio cultural? Claro. Entonces, pero vos estás diciendo, pero a lo que yo voy es que vos estás diciendo que en realidad si no vayamos a una anarquía, no. Porque se puede brindar las responsabilidades individuales con un gobierno y con un Estado también. No es o una cosa o la otra, tienen que ir en conjunto. Por eso yo estoy pidiendo un Estado eficiente, presente, que se ocupe de lo que se tiene que ocupar, pero no un papá, mamá, Estado, sino un Estado que se preocupe, por ejemplo, de la educación, como fue, por eso puse el ejemplo de Sarmiento, y de allí vino todo ese cambio cultural, que es a lo que nosotros apuntamos, de allí viene, porque antes de eso no era. Entonces, ahí se empezó a través de la educación, de la cultura, a transformar en la familia como el núcleo básico, en donde se enseñaban los valores que se le empezó primero a enseñar a través de la educación, luego la familia adoptó esos valores, esa cultura, ¿sí? Que del esfuerzo, del trabajo, de la disciplina, del orden, de la responsabilidad, pero todo partió porque hubo un Sarmiento, un Estado, con una visión, con un propósito, que empezó a generar valores dentro de las familias, y de allí viene eso que vos decís, de la cultura que nos inculcaron hasta hace unos 30, 40
años atrás de la responsabilidad, de respetar al profesor, de la puntualidad, un montón de valores, de la honestidad, de todo, que se fue perdiendo. Pero ¿por qué se fue perdiendo? Porque el Estado se transformó en un enemigo de la sociedad, literalmente en un enemigo y en un destructor, en un devorador de la sociedad y del mercado. Ahí con respecto a eso, coincido en algunas cosas, en otras no tanto. Creo que por ahí en lo del Estado... Coincidís en que somos impuntuales. Obviamente, eso coincido y realmente te doy la razón. No, a ver, para mí, yendo a la base, a ver, yo no le echo la culpa ni a uno ni a otro, sino que yendo a la base, para mí el problema de todo es la falta de amor. En eso creo que coincidimos los tres. Y cuando arranca, digamos, ya sea una pareja, digamos, y cuando se concibe una vida, digamos, desde el amor ya viene de otra manera. Cuando ya se crea desde el ego, creo que de ahí ya arranca, digamos. Entonces, y después, bueno, cuando en tu familia, a ver, lo que yo he vivido de experiencia, la falta de amor de los padres a los hijos, y bueno, todo eso hace que se desvirtúe todo. Después viene una cuestión del Estado, que es cierto, hoy estamos viviendo en Argentina, mejor desde mi punto de vista, una cuestión de un Estado que se pasó al otro lado. El anarquismo es un extremo, esto ya es izquierda y se mete sobre los derechos, lo he vivido en carne propia, de meterse adentro de mi casa, digamos, la autoridad como padre sobre un hijo, digamos, se mete en esas cosas que no tiene por qué meterse, salvo que haya un riesgo de vida o alguna cuestión así, cuando el Estado se mete en esas cuestiones. Ahora, también creo que tenemos que hacernos cargo en varias cosas. ¿Por qué? Primero, que el Estado o los que están dentro del Estado también muchas veces son amigos nuestros. En el caso mío, yo nunca he estado en una cuestión del Estado, pero conozco mucha gente, familiares, que sí están en cuestión del Estado. Y bueno, a ver, hay cuestiones individuales. Para mí, la cuestión de la educación se degradó, pero no es una responsabilidad del Estado. Hay cuestiones privadas que pueden resolver el problema de la educación. O sea, y hoy hay medios alternativos, como se ven en otras partes del mundo, que sí funcionan, por ejemplo, que podrían aplicarse acá en Argentina, donde decir, bueno, donde el Estado no garantiza de alguna manera esas cuestiones, puedas suplirla como ya lo hacemos en un montón de cosas. Cuando vos vas a un hospital público, o sea, por ahí, ¿por qué tenés una prepago o algo? Porque tratás de, como no te lo garantiza el Estado, bueno, lo resolvés por una cuestión privada. Si el Estado no te deja comprador, lo resolvés por una cuestión privada. Si la educación el Estado no te da eso, lo resolvés en una cuestión privada. La policía no está sirviendo y no alcanza, hay un montón de que proliferan en empresas privadas. Bueno, hay un montón de empresas privadas, digamos, entonces, a ver. Bueno, pero el problema no es, entonces el problema es para qué queremos un Estado así, o sea, un Estado parásito, a eso voy. O sea, no, más vale. Para hacer eso que vos... No, por eso, pero por eso bárbaro, yo coincido, pero entonces ¿para qué pagamos impuestos? O sea, ¿para qué queremos un Estado si lo podemos resolver privadamente? A ver, desde mi punto de vista, y podemos hablar tal vez en otro programa, y todo es mi fundamento, ¿cómo se podrían resolver todas las cuestiones, desde la educación, desde la salud, desde la economía, todo de la cuestión privada? Es más, hasta la emisión de moneda viene de la cuestión privada, o sea, nació así, después se prostituyó o se degradó con la cuestión del Estado. Ahora, para mí, en todas las cuestiones, hay gente que dice, no, necesitas un mínimo de Estado, y es respetable. Hay otros, a lo mejor como yo, que a ver, si el Estado no existiera, para mí, cada vez que se mete el Estado, el mínimo detalle que se mete, lo hace mal. O sea, y entorpece, en vez de brindar un servicio. Además de llegar tarde siempre. Siempre llega tarde, porque actúa nunca previene, sino que ya sobre el resultado de algo. O sea, entonces, sobre todo con la tecnología que hoy, que la tecnología va muy rápido, y este sistema queda muy ineficiente. Cuando vos vas a hacer un movimiento, vos ya sabés lo que va a pasar en economía o en un montón de cuestiones, entonces te adelantás. Entonces el Estado resuelve siempre atrasado. Entonces, ya hoy no es muy ineficiente en un montón de cosas. Y me parece que el privado puede resolver todas las cuestiones,
Pero bueno, yo soy el mejor de tu extremo, ¿no? Que lo reconozco. A lo mejor yo soy muy del anarquismo. Es más, en cuestiones, sí, en cuestiones medioambientales también se puede resolver mucho mejor y podemos hablar de la sostenibilidad y todo eso desde la cuestión de puramente cuestiones privadas, ¿no? Pero bueno, es mi punto de vista. O sea, recién acá en Argentina estamos en una, casi te diría una izquierda muy fuerte y yo estoy planteando ir a toda una cuestión de anarquismo, digamos, a todo el otro extremo. Pero bueno, Sos un libertario in extremo, digamos. ¿cómo? Un libertario in extremo, digamos. Un libertario a ultranza, digamos. Eliminación del Estado absoluto. En un 99,9, porque te diría, Sí, sí. faltaría algún lugar para inscribir, que eso ya lo resolvería, digamos, lo podría resolverse en la cuestión privada también. O sea, no hay cuestión que no te pueda resolver en cuestión privada, digamos. Algunos te dicen, y pero si no hay Estado, ¿cómo registrar la propiedad privada, por ejemplo? ¿Ah? Es decir, bueno, porque el liberalismo habla todo de esto, del respeto y el respeto, bueno, toda la cuestión que ya sabemos, de respetar la propiedad privada. Pero si no hay un Estado que dice hasta acá, está anotado en algún lado como un libre, pero eso también lo resuelve la cuestión privada. Hoy vos tenés las cuestiones de donde se asientan los autos, por ejemplo, ¿cómo se llama? El registro automotor, Sí. que están en lugares privados. O sea, digamos, para mí no lo necesitas, pero en ningún punto, digamos. La mayoría de esas cosas hoy por hoy los diferentes gobiernos las tercerizan y las manejan definitivamente Bueno, los privados entonces, porque son más eficientes y punto, y les resuelven los problemas, o sea, es así. Pero más allá de eso, el tema de lo que resuelve los problemas para mí de lo que es la civilización, vivir en comunidad, en una sociedad y demás, los que resuelven los problemas son los mismos involucrados en esa sociedad, ¿sí? Que comúnmente se llama mercado, que muchas veces, según la ideología, está demonizada esa, pero hay que... Pongamos, el mercado somos todos nosotros. Sí, bueno, por eso, o sea, todos los seres humanos que necesitamos bienes y servicios que intercambiamos y que necesitamos para vivir y construir crecimiento, ¿está? En un país normal, acá para subsistir sería. Claro, pero vos por ejemplo, han viajado a otros países. Sí. ¿Coinciden en que no se vive la angustia que se vive acá? No, más vale, ¿Que se vive mejor? obvio, ¿Que se es más feliz? más vale, ¿Que se puede proyectar más? sí. Y son países donde hay Estado. O sea, podemos mejorar. A eso voy. Sí, sin duda. Yo creo que siempre se puede mejorar, aún en esos países ideales que Sí. vamos y todo eso. Aún Que eso. tampoco son Yo creo que siempre se perfectos, yo creo que se puede, Claro. siempre que se puede mejorar. Imagínate, podemos mejorar ellos, nosotros el potencial, como potencial tenemos más potencial de mejorar. Mucho más potencial. Pero el tema acá es que muchas veces, yo de lo que más estoy en contra es que el gobierno monopoliza el Estado. ¿Sí? El gobierno de turno se monopoliza el Estado. Es como diciendo, yo hice ahora. No, boludo, vos no hiciste una mierda. Vos agarraste y administraste mi dinero, nuestro dinero y todo, hiciste eso y te querés llevar los putos laureles. Y tampoco está bien, porque yo, por ejemplo, sí creo en un Estado mínimo, lo justo y necesario, para cubrir, porque en la práctica, yo comprendo la teoría, pero en la práctica el mercado por sí solo, en la práctica, en los hechos, en ninguna parte del mundo ha podido solucionar todo. Por eso todavía, incluso las grandes potencias y países como Suiza, Japón, tienen Estado mucho más eficiente que el nuestro, con mucha menos corrupción y todo. Pero, por ejemplo, el Estado debe garantizar, desde mi punto de vista, la educación pública y gratuita, sin ponerle palo en la rueda a la educación privada, apoyándola también, fomentándola, pero el Estado debe garantizar la educación pública y gratuita de calidad. Ahora, lo que yo le pido al Estado, porque para eso se pagan los impuestos, es que lo haga de manera eficiente y que eduque, que no adoctrine. Porque acá lo que ha pasado en el Estado argentino es que el mercado, pero el gobierno, al tener todo el poder y en algunos casos, como por ejemplo lo es el de la seguridad o el brazo ejecutor de la ley, como le dicen muchas veces,
al tener al tener monopolio sobre esas cosas, y las utiliza, es demasiada tentación, volvemos a lo que dijimos la otra vez, ¿no? Es demasiada tentación para utilizar semejante herramienta tan poderosa e influyente para fines propios. Claro, pero por eso estamos, pero en el fondo es que estamos de acuerdo, porque en alguna cosa no, en el fondo digo que estamos de acuerdo. Sí, la educación, no, yo tampoco estoy de acuerdo de eso, la educación no es gratuita. No, nada es gratis. Bueno. De hecho, por eso dije, bueno, si pero pagamos ¿por qué yo tengo que exigir pagar impuestos para que la educación se haga en los términos? Para eso vos agarrás, yo estimulo y que haga, o sea, garantizo una seguridad jurídica como Estado para que haya una libre competencia sana y que tengan calidad educativa, pero no que yo tenga que pagar, yo tenga que tener el gremio docente, yo tenga cosas, porque hoy por hoy la mayoría de los docentes son empleados públicos, no son docentes de vocación. Hay países, por ejemplo, y yo me refiero mucho, porque a mí me encantaría vivir en Suiza, por ejemplo. Suiza tiene también educación pública y gratuita. También tiene la no privada. Es gratuita. Es pública, de gestión pública. Es gestión pública, pero no es gratuita. Volvemos a lo mismo. Nada es gratis. Nada es gratis. Bueno, por eso. Pero lo que pasa es que muchas veces en el lenguaje da a entender una cosa que es un engaño de histórico. Claro. Pero es educación pública. Suiza lo tiene. También tiene la educación privada. O sea, yo, por ejemplo, me encantaría un Estado mucho más eficiente, mucho más honesto, mucho mejor gestionador. ¿Y qué sería eso? Todo eso es lo que estás definiendo, ¿qué sería? Eso sería una empresa. ¿Por qué? Y sí, eficiente, que gestione, que cobre por un lado y te dé servicio por el otro, por darte un servicio, eso es una empresa. Pero el Estado suizo no es una empresa, es un Estado. Pero funciona como una empresa. Vos fíjate que una de las cosas que más se le criticó a Macri cuando ganó primeramente va a marcar cosas. Y decís, más vale que hay que manejarlo como una empresa. ¿Por qué? Porque el mercado dice, porque sacó un montón de puestos de trabajo. Entonces, no, sacó puestos de trabajo, sacó ñoquis, ¿entendés? Para justamente tener Entonces, ¿qué pasa? Uno de los primeros que, al menos en Ciudad de Buenos Aires, empezó a hablar, el primero, que empezó a hablar de lo que sea hablar menos y hacer más, ¿sí? Y empezar a hacer que el Estado esté al servicio de las personas, de los ciudadanos, y no que se sienta monarquía, ¿no es cierto? Como ustedes son mis siervos, digamos, y solamente pedirle por favor a la hora de votar. Fue él, ¿entendés? Entonces ahora la Ciudad de Buenos Aires llegó a ser lo que llegó, por más que ahora se llene la cabeza y se llene la boca mucho a hablar en contra y todo eso. Obviamente siempre se puede mejorar, siempre, ¿está? No es perfecto, más vale. Pero decían en su momento, sí, bueno, porque la Ciudad de Buenos Aires cualquiera al ser el distrito más rico, y siempre fue el distrito más rico, ¿por qué no lo hacían antes? ¿Entendés? Entonces, ¿qué empezó? Vino un empresario con mente empresarial e hizo eficiente una institución que siempre se llamó gobierno, pero en realidad la verdadera visión que le imprimió es de empresa. Vos me pagás por darte servicios. Sí, a ver. Y ahí eliminamos el paradigma público. Yo creo en un Estado, o me encantaría un modelo de Estado como el suizo, donde hay educación, pública, bueno, Suiza es mínimo todo, donde hay seguridad, donde hay salud pública y privada y donde es eficiente. Y sí creo que hay que tener cuidado con la mentalidad empresarial. Porque creo que si manejamos todo solamente con una visión empresarial, es todo material. Yo creo que ahí, y esto es uno de los valores en los que yo creo y que estamos de acuerdo, hay que tener una visión y una mentalidad empresarial, pero con un corazón humilde y caritativo. Pero el político no tiene mentalidad material. Ni corazón caritativo tampoco. Bueno, entonces, no tiene ninguna de las dos cosas. No, pero ¿por qué no se puede ser empresario teniendo la visión de servir al prójimo y teniendo una visión trascendental y espiritual? Los hay, por eso bueno, no. Como dijiste, hay que tener cuidado del empresario, de todo empresarial. Acá sabemos que no todos los empresarios
no todos los empresarios les interesa las demás personas, ni lo que le pase a las demás personas, No, ni tienen como... Porque eso porque eso no es una situación empresarial o pública, es una condición humana. Por eso No lo etiquetemos a dedicado a. Por eso digo que es una cuestión de valor, de valores, ¿sí? Entonces hay que tener desde mi punto de vista, una visión empresarial, una gestión empresarial, pero como pidió Salomón, el rey Salomón en su momento, un corazón comprensivo también. Yo ahí tengo mi punto de vista y creo que el mercado, a ver, para mí el problema, digamos, quizás es el ego puro, que vos me impongas algo, ya es un problema. En cuanto al privado, yo te digo, mira, la verdad que este me parece un porro, no me gusta el producto que vende o el servicio, o la universidad que no me gusta, no sé, lo que a mí sea, no lo elijo. Y ese es el punto débil, haber estudiado, digamos, desde la sostenibilidad, cómo nosotros tenemos el poder de elegir. A ver, yo el Estado, quiero o no quiero, me impone ciertas cuestiones, me impone hasta, como tiene el poder de la seguridad, del monopolio, hasta me puede llevar en cara por no cumplir con ciertas leyes impuestas, ¿no? Ahora, en la cuestión privada, si a mí la empresa no me gusta, digo la verdad, Coca-Cola, no sé, el que sea, no la elijo, no la compro, y la empresa, como su punto débil que tiene la empresa, es que los consumidores la elijan. Entonces, de esa forma vos lo podés castigar, digamos. En cambio, el Estado, yo me lo tengo que amar, digamos, de alguna manera. El otro también, lo elegí democráticamente, pero bueno, sabemos todos los chanchurros que hay, porque muchas veces elegís entre lo que hay para elegir. Entonces, a ver, por eso yo voy a una cuestión, por ejemplo, en la educación, ¿no? A ver, ¿cuál sería el problema? Si acá vinieron, yo te digo, bueno, coincidimos que no es gratis, los tres coincidimos que no es gratis. Si lo pagás con impuestos, eso es una forma de financiar y el Estado se encarga y tenemos educación como ahora, o es privada y que todos los chicos tengan el financiamiento, por si vos no lo tenés, que vos tengas el financiamiento, pero en algún momento lo tenés que pagar eso, ¿sí? Es otra forma, una forma es que lo pague tu papá con impuestos, con cosas, y la otra es que, por ejemplo, creo que en Chile o en ciertos lugares se aplica, dicen, bueno, pero vos ya te vas contrayendo en Estados Unidos una deuda, ¿sí? Pero son distintas formas de financiamiento, el tema es que no es gratis, el otro está pagando ahora. A ver, yo prefiero tener la libertad. A ver, la libertad significa también una responsabilidad que vos después vas a tener que pagar esa educación que te dieron, pero la elegís vos, no es impuesto. Hoy vos me imponés una educación, o imponés que todo el mundo pague impuestos, un albañil, cuando el albañil, por ahí muchas veces, no sé si puede mandar a un chico, por ejemplo, yo vengo de un pueblo chiquito de 1000 habitantes, donde esos 1000 habitantes aportan, y viene el 1% a la universidad acá de Río Cuarto, por ejemplo. Entonces estás imponiendo a que 1000 personas estén aportando algo que lo está beneficiando a uno. Eso es lo menos democrático y, sostenible. La idea es que el que vaya y el que se eduque pague su propia educación. O sea, ya hay sistemas, que no estoy inventando nada nuevo, se aplica en Chile, se aplica en Estados Unidos, donde cada uno elige desde a qué jardín ir o le elegirán los padres, y después eso se va generando una deuda. Obviamente, alguien tiene que pagar, lo pagarás vos, lo pagas vos. Listo. O sea, vos querés acceder a la mejor educación, elegís la mejor educación, lo que estás haciendo es un financista, te está prestando para que vos elijas la educación. El tema pero es que no nada... se está cargando a los otros. Por eso, el tema es que nada es gratis. El tema es que nada es gratis. Es una forma de resolver la educación. A ver. Sí, por eso, es la que explica Miguel. Nada es gratis, pero sí. Tema voucher. Es lo mismo. No, porque ahí todavía te sigue poniendo impuestos. Pero el ideal es el otro. Pero es lo mismo lo de financiar, pero le está dando libre elección a los padres, a las personas. Pero el tema... Con el sistema de voucher lo sigue financiando el Estado. Pero es al medio de lo que yo explico. Bueno, y porque no se puede ir de golpe. Entonces, culturalmente es insostenible. Lo que él propone básicamente es dejar promover libre mercado, que vos elijas, el gobierno lo paga, pero elegilo vos.
Sí, él dice y hace competir al sistema y no que se aburguesen y se achancen. Sí, financia la demanda y pero la oferta. nada es gratis, pero el problema no está en el Estado sí o en el Estado no, el problema está en la eficiencia. Nada es gratis, nada. El tema es que sea eficiente. Él habló de eficiencia, él habló de imposición. Por más eficiente que sea, vos me lo estás imponiendo. Exacto. No existe, y les voy a dar un dato, después lo pueden investigar. Lo que se propone es más bien algo a estado cero, a nivel de estado cero. Bueno, eso no existió nunca. Si existirá en un futuro, no lo sé, no existió nunca. Y es más, hubo una ciudad en Estados Unidos, después pueden buscarlo al dato, que se organizó en base a un sistema sin Estado, totalmente anárquico. El único caso que se ha llevado a la práctica. Luego se hicieron estudios en diversas universidades de Inglaterra y de Estados Unidos acerca de, en base a esa experiencia práctica, la única que ha habido en el mundo, y los resultados tanto de esa única experiencia como en todos los estudios es que en una sociedad sin Estado se termina canibalizando. ¿Sí? Entonces, por eso es que no hay un lugar en el mundo en donde no existe el Estado. Entonces, yo aspiro no a que desaparezca el Estado, sino a un Estado eficiente, un Estado que no me invada en cuestiones, por ejemplo, educativas, que no me adoctrine ni a mí ni a mis hijos, sino que los eduque, que sea una mejor gestión, mucho más eficiente, que compita con la parte privada en eficiencia del gasto, ¿sí? Pero no existe un lugar en el mundo en donde no haya Estado, porque si no, y por eso se terminó canibalizando esa única. Por ejemplo, estamos hablando de la educación, pero lo podemos poner de ejemplo la seguridad. ¿Por qué el Estado tiene el monopolio de la fuerza pública? Porque si no, es la ley del más fuerte. Porque si no existiera Estado, porque ya pasó y ya se ha estudiado todo, si no existiera un Por eso el Estado quiere ser más fuerte. Por eso de hecho Claro. por eso de hecho lo es, porque si Claro, no, pero eso no resuelve el problema. Eso monopoliza el problema. Lo minimiza, porque si no, queda que, por eso dije, de ese ejemplo y de ese hecho, se termina canibalizando la sociedad porque comienzan a aparecer pequeños ejércitos privados de los que más ingresos tienen, de los más ricos, de los más fuertes, crean sus propios ejércitos, su propia seguridad y se terminan canibalizando porque después terminan todos contra todos. Entonces, eso sucedió en la práctica y está estudiado. Eso sucede acá también. Eso Sí, sí. Bueno, pero eso sucede. Pero ¿qué nos diferencia a nosotros? O sea, en realidad no están atacando el problema, no están resolviendo el problema de fondo. Es que el problema de fondo es que puede ser o debería ser un Estado como otros países en el mundo, en donde la gente es más feliz, en donde vive mejor, en donde hay previsibilidad, en donde hay mejor educación, mejor salud. Puedo nombrarles Australia, puedo nombrarles Canadá, puedo nombrarles Alemania, Suiza, Japón. Pero son estados más evolucionados culturalmente. El mismo Singapur. Por eso decía que en el fondo, por eso decimos, estamos hablando del mismo, que es el cambio cultural. Porque ¿qué nos diferencia a nosotros? Y vamos a poner dos ejemplos concretos. Australia y Argentina. Se crearon más o menos en la misma época, con una población más o menos similar, con una geografía más o menos similar, salvando los tamaños y las latitudes. ¿Qué nos diferenció? ¿Por qué en un momento Argentina llegó a avanzar en el mundo, en todos los niveles? ¿Por qué hoy estamos así? ¿Por qué Australia, que empezamos juntos, es primer mundo
y donde la gente vive mejor, porque en última instancia el tema es la felicidad y el vivir mejor, ¿sí? Entonces, ¿por qué en Australia hoy se vive mejor cuando largaron igual que nosotros al mismo tiempo? ¿Y por qué nosotros estamos en caída sin fin y ellos están en el primer mundo? ¿Cuál es el por qué? Es lo que estamos acá hablando. La cultura, los valores, la generación de valores. Sí, La cultura australiana generó otro tipo de valores totalmente opuestos a los de Argentina. Por eso es que decía que estamos de acuerdo, que hay que cambiar los valores. Sí, es la forma más sostenible. Sí, a ver, obviamente no es la forma y no es el formato, son los valores individuales. ¿Por qué? Porque cualquier formato y cualquier estrategia se puede corromper con seres humanos corrompibles. Sí, en eso estamos totalmente de acuerdo. Bien, gente. Nos vamos yendo. Nos vamos. Igual, para redondear. Sí, se había quedado ahí con algo en el tintero. Se quedó resoplando. Por lo del canibalismo, que la verdad, digamos, de alguna manera, creo que de vuelta vamos a lo mismo. Es tener el control sobre el otro. No deja de ser el mismo ego que decir, bueno, por eso es que quiero controlar. Uno lo hace a través del Estado, con el poder del Estado, y quiere llegar para tener el control ese. Sí, el Estado está haciendo en este caso acá canibalismo sobre su ciudadano. En definitiva, lo mismo. Exacto. O puede ser la dictadura, puede ser de la izquierda, puede ser de derecha. Exacto. A ver, O sea, la expresión y el problema es el mismo, sí, nada más de diferente manera. Y es que no hay estado perfecto. ¿Se puede mejorar? Sí. ¿Hay estados mejores que el nuestro? Sí, pero perfectos no hay. Para mí, para que sea una cuestión eficiente, para mi punto de vista, o sea, una empresa como no se maneja de forma eficiente, el mismo mercado te castiga. Que es lo que debería pasar tal vez con la cuestión democrática, que yo muchas veces lo expliqué y dije... la dictadura de las mayorías. Claro, de alguna manera... Es que lo es. Bueno, pero para tener el poder de elegir, por lo menos por lo que hay. Ahora, peor de todo es que elija siempre lo mismo, digamos, o sea... Es un buen tema para tratar, porque siempre se elige lo mismo. No se puede generar cambios profundos eligiendo siempre lo mismo. Sabiendo que es malo, bueno, es un tema también para tratar. Y porque generalmente el cerebro tiende a lo como. Bueno, en lo político es muy fácil, porque siempre están las mismas opciones y en este país se votó lo menos peor o en contra del otro. Eso es la explicación rápida y simple, digamos, más evidente. Ahora, después, en lo humano, en cuanto a lo psicológico, bueno, el cerebro ama lo conocido, por más que los resultados estén siendo una mierda, el cerebro ama lo conocido porque se siente seguro, por más que la incertidumbre le convenga más en cuanto a crecimiento y mejora. Sí, o sea, se queda la supervivencia. Vamos a vuelta. Bueno, siempre vamos a tener que gestionar. Viste, él empezó y terminó con el ego. Ahí está la cuestión de algo que Chau, nos fuimos. Chau.